Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de la serie Apego para todos y todas en 10 cuestiones clave. En esta ocasión el título que le hemos puesto es Cosas que debes saber antes de empezar un proceso terapéutico para trabajar cuestiones de apego. Si pudisteis ver el capítulo anterior, el número 9, en ese hacíamos una introducción sobre lo que puede aportar la psicoterapia en un proceso de reparación del apego. En este capítulo, en el 10, añadimos algunas ideas que puede ser interesante que las personas puedan tener en cuenta antes de comenzar un proceso terapéutico para trabajar cuestiones de apego. Y hemos elegido 5 cosas para comentar en concreto. Bueno, lo primero es que el apego no es algo que hay que quitar, es decir, no hay que deshacerse de ello. Los vínculos de apego son absolutamente necesarios para nuestra especie y lo que sí podemos hacer es transformar las características de ese vínculo, sobre todo en lo que se refiere a pasar de la inseguridad a la seguridad. Es importante entonces, en primer lugar, clarificar las expectativas, ¿no? Por ejemplo, a mí alguna vez me ha pasado, ¿no? En primera consulta que alguien me ha dicho, vengo a quitarme el apego, ¿no? Bueno, pues esto vamos a redefinirlo, lo primero de todo, y explicar y explicitar cuál sí podría ser una posible propuesta terapéutica o determinados objetivos terapéuticos, y de ahí ya la persona pues tiene que decidir si esta nueva propuesta, que no es quitar el apego, obviamente, si le interesa o no, o si le parece algo atractivo o no. Lo segundo es que trabajar apego, o para trabajar apego, lo más probable es que haya que atender cuestiones tanto del pasado como del presente. Entonces, vamos a prestar especial atención a las relaciones. Por un lado, las relaciones actuales, pues del entorno familiar, de pareja, si la hay, social, laboral o escolar, si estamos hablando de más jóvenes. Y de ahí pues vamos a fijarnos y a valorar las dinámicas, las características habituales y sobre todo repetitivas de las relaciones que le generan a la persona en general, si hay patrones que se repiten, dificultades, igual que se repiten, nos interesan sobre todo las cosas que se repiten. Y puede ser también que nos fijemos en cosas que faltan sistemáticamente o que la persona que tenemos en consulta siente que le falta continuamente en todas las relaciones. Entonces, por un lado, decíamos, vamos a prestar atención a las relaciones actuales, todas las que podamos abarcar, y por otro lado, la historia relacional, ¿no? Y dentro de eso, pues vamos a comenzar por los vínculos de primera infancia, por supuesto, los que tienen que ver con la familia o con los cuidadores principales, y luego pues otros vínculos posteriores, escolares, etcétera. Esto a veces no es fácil porque, quiero decir, el hablar, ¿no? Cuando queremos explorar toda la parte de biografía, la de pasado me refiero, porque para algunas personas contar experiencias negativas, por ejemplo, en relación a los padres o a otros cuidadores, se pueden sentir mal porque sienten que están hablando mal de la familia o, por ejemplo, porque dudan de si eso que pasó haya sido importante o no, o sienten que quizá o dudan de si están exagerando un poco, ¿no? Y las cosas que le pasan ahora, pues tampoco tiene tanto peso, ¿no? Lo del pasado. A veces el que no sea fácil tiene que ver con que hay pocos recuerdos de infancia, o dudar de si, o tiene que ver con dudar de si algunas cosas han pasado o no. Bueno, hay una serie de cosas que pueden hacer que este proceso de evaluación inicial sea un poco difícil, ¿no? Y luego, bueno, tener en cuenta que ir hacia atrás y recoger cuestiones de la biografía nos ayuda, primero a los terapeutas y luego la idea es que ayude a entender, ¿no? A las personas que atendemos, pues a entender justamente esto, ¿no? Entender el presente e ir para atrás nos da las claves para la intervención. Si una persona de entrada, ¿no? Tenemos un paciente en consulta que llega y, bueno, quiere trabajar cosas de apego, a lo mejor racionales, pero no puede o no quiere ir hacia atrás, pues no vamos a insistir. Vamos a ajustar entonces inicialmente los objetivos terapéuticos a lo que sí se puede hacer con la información que haya. Tercer aspecto que quería compartiros es que con la información anterior, ¿no? Que acabamos de comentar y sobre todo desde el vínculo terapéutico de seguridad, los terapeutas vamos a proponer dónde poder poner el foco y de qué manera hacerlo, ¿no? Claro, para hacer esto de forma adecuada tenemos que tener una comprensión amplia de lo que sucede. Por eso no quedarnos solo con lo que se ve o solo con inicialmente lo del presente, ¿no? Porque necesitamos entender pues, lo que pasa ahora o lo que no pasa, con qué tiene que ver.
Y desde esta comprensión amplia le vamos a plantear a la persona, pues, ¿qué le parece esta propuesta, ¿no? Entonces, podemos añadir cosas o la persona puede proponer, por supuestísimo, añadir cosas, quitar, modificar alguna cosa. Al final, esta tarea, ¿no?, de la propuesta terapéutica es un trabajo en equipo, ¿no? Y se tiene que llegar a un acuerdo, desde luego. No podemos tener, terapeutas y pacientes, objetivos diferentes, ¿no? Tenemos que estar en consenso en los objetivos, en la manera de trabajarlos, en el orden en el que podemos trabajar las cosas. Entonces, en este acuerdo de qué vamos a trabajar, cuándo y cómo, creo que es absolutamente necesario y tiene que ser explícito de alguna manera. Esto a algunas personas no, bueno, quizá les llama la atención o porque por otros modelos de terapia, otras experiencias terapéuticas que han tenido, a lo mejor los terapeutas eran los que guiaban más el proceso. En este caso no se trata de que no guiemos, sino de que nosotros desde lo que aportamos, ¿no?, los terapeutas, desde la comprensión del caso y el paciente o la persona que es la que mejor se conoce a sí misma, bueno, pues esta es la manera de llegar a, a un acuerdo que yo creo que va a hacer el que pueda tener mejores resultados terapéuticos. Claro, para hacer esto y fiarnos del terapeuta, ¿no?, y de la propuesta que hace y de lo que nos propone, de usar diferentes metodologías o técnicas, que algunas a lo mejor cuando vamos a la consulta nos suenan o tenemos alguna referencia y alguna es completamente nueva, ¿no? Nunca hemos oído hablar de determinadas cosas que nos plantean los terapeutas. Bueno, para hacer este trabajo bien, necesitamos elegir un terapeuta que nos genere confianza, claro, de entrada, ¿no? A veces esta confianza, el inicio, mejor dicho, de esta confianza es pues porque alguien nos lo ha recomendado, ¿no? Pues un vecino, un amigo, alguien de la familia, bueno, que sea alguien que para nosotros es fiable, nos fiamos de lo que nos comenta y nos recomienda a tal profesional, ¿no? Pues por ahí tenemos una facilidad, ¿no? Y a veces va a ser pues porque le escuchamos al profesional pues en alguna ponencia, en algún podcast o algo así, ¿no?, a nivel divulgativo y nos cuadra, ¿no?, nos encaja alguna cosita, nos resuena. Y a veces, bueno, pues porque nos metemos en la página web y revisamos su currículum, su trayectoria y por ahí pues pensamos que nos puede ser de ayuda, ¿no? Bueno, sea como sea, es como el punto de partida, ¿no? Y luego, bueno, el terapeuta, como os decía, en la formulación del caso y en la propuesta terapéutica, puede desglosarlo, el trabajo terapéutico por partes o por fases. Y, por ejemplo, yo como suelo hacer, ¿no?, es incluir una parte psicoeducativa siempre para ayudar a intentar entender ciertas cosas que pasan. También podemos trabajar con una parte más de reforzar estrategias de regulación emocional, pues para ayudar a gestionar lo que sea que haya que gestionar ahora del presente. Y luego pues se proponen también técnicas o metodologías concretas, ¿no?, para la intervención. Y lo podemos ajustar si estamos en terapia presencial o si estamos en terapia online. Vale, la cuarta cosa que os quería comentar es que durante el proceso terapéutico, que incluye la esfera relacional, ¿no?, lo que estamos hablando de trabajar apego, se van a movilizar cosas. Bueno, esto en cualquier proceso terapéutico. Es como ordenar un armario desordenado. Entonces, los pasos serían, bueno, abrirlo, ¿no?, sacar todo lo que hay, revisar las cosas una a una y luego volvemos a colocar de una manera diferente. ¿Por qué es diferente? Porque hay cosas, por ejemplo, que no volvemos a poner en el armario porque ya no nos sirven, ¿no? Pues, por ejemplo, porque no nos sientan bien, incluso porque nos quedan como que ya no quedan bien, ya no encajan, ¿no? Nos pueden quedar pequeñas y apretar incluso, ¿no?, incomodarnos. O porque, bueno, simplemente no nos apetece porque ha cambiado nuestros gustos o nuestras necesidades. Hay muchas posibilidades, pero el caso es que hay cosas que ya no van a volver a estar por ahí cerquita. Otras sí que de nuestro armario sí que nos las quedamos, ¿no?, y las recolocamos donde consideremos que es mejor que estén. Y bueno, es probable que añadamos cosas nuevas, nos demos cuenta de cosas que necesitamos que a lo mejor no tenemos y las vamos adquiriendo y las vamos incorporando. Algo así sería, nos podría servir para entender el proceso terapéutico. Claro, este proceso implica darnos cuenta de cosas. Y esto es muy variable, pero bueno, puede activar sentimientos de culpa, puede venirnos de enfado con nosotros mismos o con los demás, de tristeza, cansancio, dudas, darle muchas vueltas a la cabeza durante el proceso terapéutico, también ambivalencia, ¿no?, sentimientos encontrados respecto a determinados recuerdos o personas. Puede haber bloqueo también, que puede pasar que la persona cambie de opinión varias veces.
Bueno, hay sesiones que además pueden ser más duras, en el sentido de más movilizadoras a nivel emocional, pues por lo que sentimos o porque nos damos cuenta de ciertas cosas que no habíamos pensado de esa manera hasta ese momento, o por la toma de decisiones que implica el darnos cuenta de ciertas cosas. Y bueno, puede ser que en algunos momentos la persona dude, ¿no? De si merece la pena hacer este cambio o todo este trabajo. Ahí es la persona la que tiene que decidir, desde luego, no el terapeuta, si le merece la pena o no. Sea como sea, si la persona decide seguir adelante, ¿no? y hacer el proceso completo, el terapeuta, los terapeutas lo que tenemos que hacer es acompañar a transitar todo ese proceso de la mejor manera posible, ofreciendo la mayor seguridad, con los pasos que la persona decida dar, no el terapeuta. Y lo que tenemos que aportar pues, es desde nuestra formación, ¿no? Los terapeutas, desde nuestra experiencia, en este camino, ¿no? Que va a llevar hacia la tranquilidad y hacia la seguridad internas. En ese sentido, yo MDR y parte del equipo de Laberinto es una de las intervenciones terapéuticas que más usamos, junto a enfoques narrativos, sistémicos, trabajamos con proyectivas también, con caja de arena y otras. Bueno, y el último punto que quería compartiros es, es compartir algunos testimonios, así muy resumidos, ¿no? Son como frases, como titulares. Bueno, pues si os pueden servir para haceros una idea de cosas por las que se pasa durante un proceso terapéutico trabajando apego. Entonces, os leo literal para no cambiar así ninguna palabra. Una persona decía, o nos comparte, pensé que el proceso iba a ser más fácil, ha habido momentos duros, pero ha merecido la pena. Estoy donde quiero estar y estoy como quiero estar. Otra persona decía, me costó mucho ver la relación entre mi infancia y cosas de ahora. De hecho, al principio me molestaba que la terapeuta me preguntara. Creo que funcionó porque sentí que la terapeuta respetaba lo que yo opinaba. Vale, otra persona. Hay sesiones en las que realmente pensé, ¿para qué me he metido yo en este jaleo? ¿Me va a merecer la pena? Decidí apostar por ello, algo me decía que era el camino correcto y así fue. En mi caso fue una apuesta ganadora. Vale, otra persona nos comparte. Empecé la terapia en el momento adecuado y con la persona adecuada. Interiormente sabía que tenía que tomar decisiones sobre ciertas personas que estaban en mi vida. Llevaba años posponiéndolo con la esperanza de que algo cambiara. El cambio se dio cuando tomé decisiones. Me tuve que alejar de algunas personas. No fue fácil. Penúltimo. Cuando empecé la terapia, mi entorno se removió bastante. Cuestionaban la terapia de forma directa o indirecta. Al principio me hacían dudar. Luego, con más claridad, fui viendo que los que me reprochaban eran a los que les ponía límites o con los que había empezado a decir más lo que pensaba o sentía. Y claro, no estaban acostumbrados. Algunas de esas personas lo fueron comprendiendo con el tiempo y otros no. Pues chao. Y el último testimonio, así resumido, nos comparte. Esta terapia siento que me ha sido útil en mi entorno profesional como educadora y en lo personal. Al aportarme más seguridad, ha mejorado mi relación de pareja y ya no me hacen daño cosas de atrás, de la familia, que tenía grabadas desde hace mucho tiempo. Bueno, y con estas son las 5 cosas, así que de forma breve quería plantear estas 5 reflexiones o aportaciones en relación a los procesos terapéuticos para trabajar cosas de apego. Este es el último capítulo de la serie que teníamos prevista, de la serie Apego para Todos y todas en 10 cuestiones claves, es el capítulo 10. Hemos intentado en estos 10 capítulos aportar, ¿no? Desde la experiencia del equipo de terapeutas del Grupo Laberinto y desde la mía propia. Esperamos que os haya sido de utilidad, que a lo mejor os haya aportado ciertos conocimientos o información. Bueno, también haber generado un espacio para, a partir del cual plantearos dudas, ¿no? O reflexiones. Al final es un espacio para reflexionar, ¿no? Esa es la intención y luego a partir de ahí, ¿no? Que cada uno haga lo que pueda o necesite, ¿no? Y bueno, invitaros a que si tenéis interés en que preparemos otros temas, pueden ser de apego o de algún tipo de intervención terapéutica, de psicología, de psicoterapia, bueno, puede ser muy amplio. Desde el Grupo Laberinto tenemos esta vocación, aparte de terapéutica, pues divulgativa, ¿no? De poder compartir cosas que de alguna manera pueda ser útil a algunas personas. Entonces nos podéis contactar en el correo electrónico, ahora lo dejaremos en el texto de la descripción y lo podéis buscar también en la página web. Y bueno, nos podéis pedir cositas y en la medida que podamos, pues lo vamos gestionando y facilitando para compartirlo
en el canal de YouTube y en las diferentes redes de Grupo Laberinto. Así que agradecer a los que habéis ido viendo los vídeos y nos vamos viendo.